Muy buenas tardes. Ya estamos a jueves y llevamos 3 días, bueno, 2 días, con hoy el tercero, hablando de cómo puede afectarnos el tema de la alimentación eh, a nuestro estado de ánimo y sobre todo cómo puede afectarnos ya no físicamente, sino anímicamente. Y eso, esos 2 vídeos anteriores me han dado pie a pensar en el tema de, aunque lo hemos hablado de pasada en un vídeo que se llama Lupus y depresión clínica, es cierto que ahí me quedé hablando de la depresión clínica pues como un síntoma que podía ser reflejo de la enfermedad crónica que padezcamos. Hoy me gustaría adentrarme un poco más en qué ocurre cuando esa enfermedad crónica va de la mano con una depresión. Estamos muy mal acostumbrados y normalmente cuando estamos tristes solemos decir que estamos depres. Mm, Estar deprimido, tener una depresión es tener una enfermedad. La depresión realmente es una enfermedad y es una enfermedad que hay que tratar, que hay que poner en manos de buenos especialistas, como siempre digo, y que hay que tener muy en cuenta de dónde viene, dónde radica el origen y cómo podemos terminar, o sea, tratarla y terminar con esa enfermedad. Las personas que padecemos una enfermedad crónica, llámese lupus eritematoso sistémico, Parkinson, Alzheimer, diabetes crónica, esclerosis múltiple, enfermedad de Crohn, etcétera, artritis reumatoide, por ejemplo, Parkinson o principio de Parkinson, etcétera, etcétera, porque hay muchas enfermedades crónicas más que están además unidas a esto que os cuento, somos más propensos a padecer depresión. Lo que ocurre es que aquí está la pregunta del millón. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Es la enfermedad crónica la que nos lleva a tener depresión o a veces la depresión nos lleva a adquirir o a desarrollar síntomas de una enfermedad crónica? Dependiendo de la enfermedad, será antes una cosa u otra. Lo cierto es que cuando una persona con enfermedad crónica siente signos de depresión, tiene que acudir rápidamente al especialista y poner remedio. ¿Cuáles son los síntomas, los signos de que estamos entrando en una depresión? No es simplemente estar triste. A veces tenemos mucha ansiedad por comer o lo contrario, se nos cierra el estómago, como suelen decir nuestras madres y abuelas, con lo cual subimos o bajamos de peso prácticamente sin proponérnoslo. Llorar por cualquier motivo, sentir una presión y un nudo en la boca del estómago que no sabemos describir, sentir apatía por todo, no poder afrontar la rutina diaria, no tener ganas de hablar con nadie, no tener ganas de dormir o dormir en demasía, refugiarnos en algo que nos inhiba de pensar, bien sea ver la tele como las vacas que miran pasar un tren sin ver absolutamente nada, pero estamos matando el tiempo, o bien simplemente, pues, como los avestruces, que ya lo he puesto de ejemplo más de una vez, meter la cabeza debajo del ala para no ver nada y no pensar, querer que los días pasen rápido para no poder vivirlos y para no afrontarlos. Por supuesto, ideas suicidas, necesidad de desaparecer, quitarse de en medio, etcétera, etcétera. Esos son síntomas de tener una depresión. Ante esos síntomas tenemos que poner remedio, tenemos que pedir ayuda, como ya he dicho también en muchas ocasiones, y tenemos que ponernos en manos de buenos especialistas. Porque cuando hablamos de depresión, estamos hablando también de una enfermedad crónica, de alguna manera. Hay veces que la enfermedad crónica, el afrontar un diagnóstico, nos lleva a sumergirnos en un estado de depresión, a veces muy profundo, que no sabemos solventar por nosotros mismos, y a veces es al revés. Cuando una persona cae en un estado depresivo, enfermedad crónica, depresión, esa misma falta de ganas, de energía, de vida, te lleva a tener síntomas que pueden acompañarte después como síntomas de artritis reumatoide, de osteoporosis, de diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Habréis oído hablar de la diabetes emocional. Todo es
como una pescadilla que se muerde la cola. Todo va enlazado y todo tiene un porqué. Con lo cual, si en algún momento sentís que padecéis esos síntomas, que estáis entrando en un bucle y que el diagnóstico de la enfermedad no sabéis afrontarlo, no podéis o no queréis o simplemente estáis bloqueados, pedid ayuda, porque es muy importante tratar la depresión a pesar o incluso con otro diagnóstico de enfermedad crónica. ¿Qué tratamientos son eficaces? Por supuesto, la terapia de diálogo, la terapia personal, el tú a tú con un buen terapeuta, el dialogar, el verbalizar los síntomas, las necesidades, las carencias, aquello que te sobra y aquello que te falta, verbalizarlo con un buen profesional que tiene que ser el que determine si ha de poner un tratamiento médico, sobre todo, y me lo he apuntado, he tomado nota porque si no, no me iba a acordar. Me vais a permitir que os lo lea. Efectivamente, os he hablado de la terapia cognitiva o la terapia de diálogo interpersonal con el terapeuta, pero después está, como os he dicho, esa psicoterapia interpersonal que el mismo terapeuta debe pautar si o no lo combina con antidepresivos. Antidepresivos tales como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o los inhibidores de la recaptación de norepinefrina. Recaptación de serotonina, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina e inhibidores de la recaptación de norepinefrina. Estos son las dos posibilidades de medicamento antidepresivo que un buen profesional, un buen terapeuta tiene que valorar si ha de administrarlo y, por supuesto, todo tiene que ser siempre un pack, todo en pack, hablando con vuestro especialista, vuestro internista, reumatólogo o el médico de la especialidad que os trate según la enfermedad crónica que padezcáis y, por supuesto, el psicoterapeuta. Pero, por favor, de verdad, pedid ayuda porque es importante. Hay que tratar la depresión cuando se convierte ya en una enfermedad mental. Os lo dejo ahí para que lo meditéis, os lo dejo ahí para que lo analicéis y podáis sumergiros en estas pequeñas pautas que hoy os doy. Un beso, como siempre. Feliz tarde de jueves. Mañana nos vemos.